de la tarde, pero antes queremos insistir en esa amenaza de Putin a Boris Johnson. Al menos así lo afirma el ex primer ministro británico. Marta Vilar, muy buenas tardes. Cuéntanos los detalles, ¿no? Porque Johnson ha soltado así, de repente, este bombazo diciendo que Putin le amenazó directamente. Rusia lo niega. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues vamos a ir directamente al meollo del asunto. ¿A qué es lo que ha dicho Boris Johnson? ¿Dónde lo ha dicho? ¿Con qué contexto? Bueno, vamos con esa frase. Dice Boris Johnson que antes de que comenzara la guerra, en febrero del año pasado, Putin amenazó directamente con matarle. La frase exacta, según ha desvelado el propio Johnson en un documental de la BBC, donde por cierto hablaban de cómo Occidente ha tratado con Putin en los años anteriores a la guerra, la frase tal cual, literal, fue la siguiente. Dice Boris Johnson que Putin le dijo: no quiero hacerte daño, pero con un misil solo me llevaría un minuto. Johnson dice que esta conversación tuvo lugar en febrero, después de que él visitara a Kiev para demostrar el apoyo de Occidente a Ucrania cuando el miedo a que Rusia invadiera pues cada vez era mayor. Recuerden que solo quedaban días realmente para que se produjera esa invasión, y en ese documental de la BBC Johnson dice también que advirtió al presidente ruso de las duras sanciones a las que Occidente iba a someter a Rusia en el caso de que invadiera Ucrania. La cuestión es en qué contexto dijo esta frase Vladimir Putin, porque al final, al contarla así, la estamos sacando de contexto. Vamos a intentar volverla a meter en ese contexto. Bueno, pues dice el ex primer ministro británico que primero hablaron de la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN y que Putin le preguntó qué significaba la afirmación que había hecho Boris Johnson de que Ucrania no iba a entrar pronto en la OTAN. Putin le preguntó directamente qué significaba que no iba a entrar pronto, qué significaba la palabra pronto exactamente. Y Johnson dice que le respondió que, bueno, que Ucrania no iba a entrar en la OTAN en un futuro cercano y que él sabía perfectamente a lo que se refería. Eso se lo dijo Johnson a Putin. Bueno, Boris Johnson añadió también que Putin estaba hablando en un tono muy relajado, teniendo en cuenta el aire de desapego que parecía tener Putin. Dice que tenía la sensación de que estaba simplemente siguiéndole el juego a Boris Johnson, cuando Johnson lo que estaba intentando era negociar con él, cuando de repente Putin le dijo eso de que no quería hacerle daño, pero que con un misil solo le llevaría un minuto. Fue en un contexto de hablar de si Ucrania iba a entrar o no en la OTAN, en un contexto donde Putin le había preguntado claramente qué significaba que no iba a hacerlo pronto, donde Boris Johnson le respondió un poco, incluso en tono jocoso, ¿no?, diciendo que él sabía perfectamente qué significaba pronto. Y Putin lo que le responde es esto. Probablemente hayan sido omitidas muchas cuestiones, pero de momento la información que tenemos y que ha dado Boris Johnson en ese documental de la BBC es esta. Lo que dice Rusia por su parte es, bueno, pues que eso no ocurrió, que esa conversación y esa frase no tuvo lugar, y niega por lo tanto esa acusación de Boris Johnson. Habrá que ver hasta dónde llega todo esto, ¿no? Porque al final una acusación de asesinato es algo muy grave y no sabemos tampoco las consecuencias que pueda tener esta acusación, pero desde luego que vamos a seguir muy pendientes de este asunto, y esto es un poco el contexto, ¿no? Hablando de la OTAN, de la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN antes de que se produjera esa invasión. Putin directamente, según Boris Johnson, asegura que, bueno, pues le amenaza con matarle incluso con un misil. Muchas gracias,